Entonces vamos a ver esta primera clase, es muy cortica y después pasamos a de anestésicos generales que en los endovenosos hace una parada y dos cositas sobre los gases terapéuticos. Y vemos esta primera porque en esta primera clase vamos a ver un grupo de fármacos que se llaman benzodiazepinas. Y esas benzodiazepinas las vamos a utilizar en la anestesia endovenosa de la siguiente clase. Aquí vamos a ver medicamentos que son ansiolíticos, sedantes e hipnóticos. Y ahí las benzodiazepinas las encontramos con esos tres efectos. La benzodiazepina va a ser prácticamente el 90% de esta clase son benzodiazepinas. Porque existen benzodiazepinas con todos los efectos, con estos efectos que vemos aquí, más relajantes musculares. Las benzodiazepinas también son relajantes musculares, también son anticonvulsivantes, ¿cierto? Y esto, pues tienen, digamos, efectos muy importantes a la hora de la anestesia. Entonces vamos a retomar algunas cositas de esto. Bueno, muy bien. Y veremos un par de moléculas hipnóticas y una molécula ansiolítica diferente a las benzodiazepinas. Esa es básicamente la clase. Tengo que poner el cosito, ¿no? A ver. Bien. Entonces, pues, obviamente cuando tenemos problemas de ansiedad, pues, se usan los ansiolíticos y como les dije, las benzodiazepinas son un recurso y también vamos a hablar de la buspirona más adelante. Los pacientes algunas veces por agitación psicomotora necesitan ser sedados, ¿cierto? O necesitan ser calmados un poco profilácticamente. Uno sabe que van a ser sometidos a una situación estresora, ¿no? De mucho estrés, entonces uno puede iniciar sedantes antes para tener calmadito al paciente, o no dormido, sedación es tenerlo dormido, es hipnosis, ¿cierto? Es poco reactivo pues, a muchos estímulos, ¿cierto? Visuales, ideas, palabras, etc. Se buscan esos efectos, muchas veces en los pacientes. A veces también por problemas de insomnio, bien de despertar, bien de conciliación, se requieren entonces hipnóticos, perdón. Y también cuando ni tienen problemas de conciliación ni de despertar, pero sí cuando necesitamos que el paciente duerma bastante. En algunas situaciones clínicamente importantes, inducimos pues, bastante sueño en los pacientes para facilitar alguna recuperación, ¿cierto? Entonces, básicamente, esos son los alcances de los medicamentos que vamos a hacer. Entonces, aquí, lo que ya les decía, trastornos relacionados con el sueño, conciliación, de despertar, los problemas relacionados con digamos, la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, los ansiolíticos se usan para reducir justamente ese tono ansioso que tienen los pacientes. La ansiedad probablemente que ustedes deben haberla visto o lo van a ver con los psiquiatras, ¿cierto? Y listo. Bueno, esos son los efectos terapéuticos. Dentro de los principales ansiolíticos, como ya les había dicho, están las benzodiazepinas y unas azaspirogandionas, donde está la buspirona, que es la sustancia no benzodiazepínica que se usa para tratamiento de la ansiedad a mayor plazo, a largo plazo. Y aquí las benzodiazepinas, fíjense que los nombres van a cambiar, las benzodiazepinas que primordialmente tienen efectos ansiolíticos. Vamos a ver muchas benzodiazepinas. Aquí están alprazolam, bromazepam, cepoxi, diazepam, lorazepam, oxazepam, como aquellas benzodiazepinas que tienen un perfil más ansiolítico, un efecto más ansiolítico más marcado que las otras. ¿Ok? Y por supuesto la dipirona también la vamos a ver más adelante. Pero estamos hablando un poco más de las benzodiazepinas. Hay benzodiazepinas más hipnóticas. Fíjense que los nombres cambian. Hay algunas que pueden repetir, pero cambian algunas, ¿no? Benzodiazepinas que tienen efectos más sedantes e hipnóticos, ¿no? Entonces está brotizolam, stazolam, lumitrazepam, durazepam, midazolam, está bastante para la pseudoanestesia en unidades de cuidado intensivo por su perfil cinético
nitrazepam, triazolam, ¿sí? Y hay hipnóticos, estos no son sedantes, son hipnóticos no benzodiazepinas, que son las sustancias Z, el zolpidem y la zopiclona, son las más conocidas de esta familia. Entonces, dentro de los ansiolíticos más importantes, como les dije, están las benzodiazepinas. Hay que decir que las benzodiazepinas pues son, ya lo había utilizado como un ejemplo cuando vimos farmacodinámica general, son potenciadores alostéricos. ¿Ellos qué hacen entonces? Las benzodiazepinas se unen al receptor GABA. El GABA tiene dos tipos de receptores, el GABA A y el GABA B. Los GABA A son canales de cloro y los GABA B son metabotrópicos que incrementan la conductancia de potasio. Pero las benzodiazepinas actúan sobre los GABA A, ¿cierto? Entonces, cuando la benzodiazepina llega a un canal de estos, de GABA A, llega a un sitio diferente del GABA. ¿Por qué? Porque son alostéricos. Entonces no llega al mismo sitio del agonista endógeno. El agonista endógeno es el GABA. Entonces llega a otro lugar. Y cuando se une al receptor, ¿no es cierto?, lo potencia. Lo potencia. Toda vez que el receptor, en el receptor está unido la benzodiazepina y llega al GABA, ¿cierto?, lo que hace la benzodiazepina es incrementar las corrientes de cloro. Y entonces hay mucho más cloro al interior de la célula. Eso significa que está hiperpolarizado. Muy difícilmente va a llegar a potenciales de disparo. Entonces, por eso causa una inhibición. Porque estás potenciando potenciales inhibitorios, ¿cierto? O sinápticos inhibitorios. Eso es lo que hace, sencillamente. ¿Se está entendiendo? Eso está fácil, ¿cierto? Ahí tenemos el GABA A, canal de cloro, ¿cierto? Ahí tenemos las diferentes subunidades, ¿cierto? Sobre él, ustedes están viendo receptores para benzodiazepinas, ¿cierto? Hay otras figuritas de pronto que les va a gustar más porque tienen colores, ¿no? Esta también, más bonita, ¿cierto? Sigue siendo el canal de cloro, receptor GABA. Ahí está el GABA, uniéndose, le pasa igual que la acetilcolina, se une a dos subunidades, pero alostéricamente, miren, alostéricamente en otro lugar, las benzodiazepinas se están potenciando, ¿cierto? El flumazenil es antagonista de las benzodiazepinas. Cuando uno se le pasa la mano, era para unir 5 días y no 10 días, ¿no? Entonces, pues uno le antagoniza el efecto con flumazenil, es un antagonista. Está también la sustancia Z que les mencioné, el zolpidem, actuando también sobre el GABA, ¿no?, causando efectos predominantemente hipnóticos. Las benzodiazepinas, actuando de esta manera, pueden tener, dependiendo de la sustancia, pueden tener efectos relajantes musculares, hipnóticos, sedantes, ansiolíticos, dependiendo de la sustancia. Más marcado. Y hay también otras sustancias que veremos también en la siguiente clase de anestésicos, que son los barbitúricos. Ahí vamos a ver el tiopental. También actúan sobre los receptores GABA. Vamos a ver que hoy el protagonista de las dos clases es el receptor GABA. ¿Okay? El GABA A. ¿Listo? Muy bien. Y aquí es lo mismo, solo que para que ustedes vean más cositas, ¿no?, relacionadas con esa neurotransmisión. Lo que les había dicho. Entonces, ¿qué pasa? Los efectos sedantes pues le apuntan a disminuir si el paciente está agresivo, ¿no?, o está agitado por un trauma, bien sea psicológico o un trauma físico. Muchas veces, sobre todo los traumas craneoencefálicos, tienen esos problemas, ¿no? Pero algunas veces esos efectos son importantes. Ahora, ya les había mencionado los demás efectos, pero no les había hablado del amnesia, el efecto amnésico que también las benzodiazepinas suelen tener, ¿sí? Por eso los delincuentes, además de burundanga, ya la vimos, ¿no?, la escopolamina, también mezclan los preparados benzodiazepinas para potenciar el efecto, digamos, que estos medicamentos tienen, ¿ok? Y son también relajantes musculares, ya lo he mencionado. Ustedes lo van a ver con el doctor Felipe. Las benzodiazepinas son importantes relajantes musculares, actúan en la motorneurona, en el cuerpo de la motorneurona, en receptores GABA estimulados por ellos y disminuyen el potencial postsináptico excitatorio de la motorneurona, y eso hace que se
manera, pero en otra neurona. ¿Bien? Muy bien. Entonces, dependiendo de la neurona donde actúe, vamos a tener el efecto. Piensen ustedes, en términos generales, se puede decir que la biodisponibilidad de las benzodiazepinas es buena, por vía oral, buena, ¿cierto? Hay varias benzodiazepinas que se administran también por vía endovenosa. No se recomienda mucho la vía intramuscular, pero a veces toca, porque el paciente está muy agitado y es difícil coger una vena, ¿cierto? Entonces a veces toca. Si no hay buena anestesia enzimática, ustedes ya saben, anestesia enzimática, pues entonces tocará intramuscular. Se puede aplicar, está indicado. Se metabolizan de forma importante en el hígado. Las benzodiazepinas producen varias perfiles diferentes de metabolitos activos con diferente grado de actividad. Algunas benzodiazepinas de ejemplo, para hablar de que son clasificadas de acuerdo a la duración. Aquí algunos ejemplos de corta, media o larga duración, ¿cierto? Destacándole de pronto algunos, ¿no? Voy a subir un poquito más si se deja. ¿Ok? ¿No? Entonces estamos viendo dentro de larga duración el diazepam, de media el bromazepam, lorazepam, que se usa bastante, y el midazolam. Estoy resaltando las que más conocemos y es que en realidad se usan bastante, ¿no? La de corta duración con midazolam bastante se usa justamente en cuidado intensivo porque permite titulaciones, efectos cortos, latencias cortas, son muy versátiles en ese sentido. Las intermedias con lorazepam, normalmente se usa lorazepam para destetar midazolam, es decir, para irle quitando al paciente el midazolam cuando ha estado en esa analgesia por varios días en cuidado intensivo, por ejemplo. Entonces, utilizar el protocolo de lorazepam para ir retirando poco a poco, porque vamos a ver que este es un tipo de sustancia igual que los opioides. ¿Ya vieron los opioides con el doctor Felipe? Bueno, entonces les va a tocar que lo vean un poco conmigo hoy, con los anestésicos endovenosos. Los opioides y los benzodiazepinas, que son neuropsicofármacos, es decir, que actúan, ¿cierto?, en el sistema neurológico, en el sistema nervioso y en la parte pues, psíquica, como en la parte también física, son sustancias que producen dependencia. Dependencia, es decir, el organismo comienza a pedir la sustancia exógena, comienza a pedir el opioide o comienza a pedir la benzodiazepina. ¿Okay? Producen farmacodependencia y son problemas serios. Entonces, uno de los problemas serios que tienen las benzodiazepinas son la farmacodependencia, o es la farmacodependencia. De hecho, es el problema grande cuando tenemos manejos de problemas de ansiedad con benzodiazepinas. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos un poquito a lo que les estoy hablando ahí, acá. Entonces, los problemitas que tenemos con la benzodiazepina pues son dolencia en un paciente que no, ¿cierto? Queremos que duerma, pues es un problema. Es un problema. Entonces, cuando damos benzodiazepinas, enfrentamos varios problemas. ¿Cierto? La fatiga, la ataxia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso también es un problema. Puede llegar a caerse la personita, etc. Cuadros de confusión, vértigos. Depresión respiratoria se ve, pero no cuando se está utilizando solo, excepto cuando el paciente es neumópata, gravemente neumópata, es decir, tiene una fibrosis pulmonar muy marcada, una enfermedad pulmonar obstructiva muy grave, un asma también muy grave. En esos casos, solo las benzodiazepinas, dependiendo y sobre todo si se administran por vía endovenosa, pueden llegar ellas solas a causar depresión respiratoria. ¿Okay? Pero en pacientes que no tienen problemas a nivel pulmonar, es muy difícil ver una depresión respiratoria. A no ser que el paciente también tenga algún problema de metabolismo de las benzodiazepinas y que se utilizó dosis plenas, podría ser. Pero la mayoría de las veces sí se observa depresión respiratoria cuando está acompañada la benzodiazepina de otro depresor del sistema nervioso, por ejemplo el alcohol. Y se ve mucho eso. El paciente ansioso le gusta beber. De hecho, es el ansiolítico más barato y más dañoso que hay. ¿Cierto? Que es el alcohol. El alcohol quita la ansiedad. Y parte de los que se vuelven alcohólicos se vuelven por ansiedad, ¿no? La ansiedad y toma un traguito, ¿cierto? Y toma un traguito. ¿Por qué? No sé
se dieron cuenta, pero el alcohol también actúa en los canales de GABA. ¿Sí? Entonces, cuando se mezcla alcohol y benzodiazepina, cuidado, porque ahí sí puede haber depresión respiratoria. Y si se mezcla con opioides, cuidado, porque uno de los problemas grandes de los opioides, vamos a ver, la depresión respiratoria. ¿Okay? Y otros, barbitúricos, otros fenobarbital, otros depresores del sistema nervioso. ¿Okay? Y también puede haber algunas alteraciones a nivel cardiovascular, normalmente secundarias a la misma depresión respiratoria. Ustedes saben que un convidado de piedra de la depresión respiratoria es el paro cardíaco, ¿no? Entonces, normalmente va de la mano. ¿Okay? Y hay efectos paradojales. ¿Por qué hay efectos paradojales? Porque las redes neuronales son supremamente complejas, intrincadas. Y a veces uno termina inhibiendo una inhibición, ¿cierto? Y entonces cuando inhibe una inhibición, ¿qué tenemos? Una excitación. Y entonces por eso es que con neuropsicofármacos, sobre todo con benzodiazepinas y otros también que van ustedes a ver con el doctor Felipe, pueden tener efectos que son paradojales. Es decir, yo le doy al paciente que tiene alteraciones del sueño, ¿cierto? La benzodiazepina como hipnótico y ¿qué? Despierto como un bombillo. Efecto paradójico. Yo se lo doy para calmarlo y de repente, ¿cierto? Supremamente más agitado y más agresivo. Efecto paradójico. ¿Ok? Y se explican en parte por estas cuestiones que les estoy diciendo. Bueno, claro, la amnesia puede ser un efecto adverso, dependiendo de cómo se vea y dependiendo de la situación. A veces puede ser favorable, ¿no? Por ejemplo, que el paciente no recuerde un estrés quirúrgico grande, ¿no? De pronto, ¿no? Un dolor terrible allá. Entonces, la pseudoanalgesia, fíjense que se da en el paciente crítico, que está ya sufriendo mucho, está en coma, todo. Pues, un efecto de amnesia en el paciente no cae mal. Pero en otros sí, ¿cierto? Pero se me están olvidando las cosas, ahora duermo bastante, pero se me están olvidando las cosas, complicado, ¿cierto? Es un efecto que puede ser adverso. Normalmente tolerancia farmacológica se puede observar también, es decir, que requiere más dosis para ver el mismo efecto. En cuanto a tolerabilidad, pues, si pensamos en la farmacodependencia, porque aparece ahí abajo, ¿sí? Voy a subirla para acá. Esto es lo bueno de esto, ¿no? Ahora voy a subir, está gustando. ¿Cierto? La farmacodependencia es un problemota, es decir, es un problemota. Y muchos se inician, los pasos es así, alcohol, benzodiazepinas, y de ahí todo lo que ven. ¿Sí? Entonces, cuidado. Y son importantes teratogénicos, por tanto, cuidado con las pacientes gestantes, planificación de reproducción, ¿no? Tener hijos, más. Bueno, con todo lo anterior, algunas indicaciones de usos clínicos de las benzodiazepinas, ya lo habíamos mencionado, ansiedad, aguda o crónica, ya anacrónica les dije, cuidado, bueno, hay protocolos, ustedes lo van a ver mucho mejor con los psiquiatras, de utilizar la menos cantidad de semanas posibles para evitar que el paciente se vuelva fármaco dependiente. ¿Ok? Así es sencillo. Bueno, para los problemas de insomnio, para problemas de fobias, para terrores nocturnos, ¿no? Sobre todo en pacientes pediátricos, para problemas de abstinencia al alcohol, la benzodiazepina se usa mucho en pacientes que son alcohólicos, bien grave, ¿cierto? Entonces, en el proceso de retirarle el alcohol al paciente puede tener síndrome de abstinencia, ¿no? Y entonces se les da para calmarlos un poquito la benzodiazepina. Ya le había mencionado como es relajante muscular el problema de espasticidad, de importantes alteraciones del tono muscular esquelético, como anticonvulsivante, por supuesto, porque es un potenciador de potenciales postsinápticos inhibitorios, y como vamos a ver en la siguiente clase, entre medicación anestésica y para evitar algunos efectos adversos de la anestesia disociativa. Bueno, digamos que otras problemitas de interacciones, como la formaldeída, ¿cierto? Entonces,
Ya les había mencionado, potencian otros depresores y son potenciados por otros depresores, eso va en las dos vías, y ahí ya mencionaba, también faltaron antihistamínicos y los demás depresores anestésicos, opioides, neurolépticos, alcohol, ¿no? Neurolépticos ustedes lo van a ver con el doctor Felipe, los utilizados en la psicosis. Bueno. Se disminuye la eficacia de las benzodiazepinas cuando se ingiere café y bebidas negras, ¿no? Colas. Y el tabaquismo incrementa el metabolismo de estas. Entonces ahí se disminuye, ¿no? Y disminuye también su metabolismo, los anti-H2 como la cimetidina. Hay que decir que esta ya no se usa más la ranitidina, la famotidina. La cimetidina no se usa. Son anti-H2, esos son para disminuir la producción de ácido clorhídrico. Eso lo verán ustedes en un momento cuando vean. Pero la ranitidina ya la sacaron del mercado, ¿no? ¿Cómo? La ranitidina no la sacaron del mercado. No, en realidad tienen sus indicaciones. Esta sí salió. Lo que pasa es que ya el uso es muy raro, más que se usa famotidina y la verdad, lo que más se ve son inhibidores de bomba de protones, que son más eficaces. Entonces es muy raro que se use ya anti-H2. ¿Ok? Bueno, ya que más, listo. Pasemos a la otra. Pues precauciones ya les he mencionado, evitar el uso, digamos, el uso en casos que no estén estrictamente indicados. Si se va a administrar por vía endovenosa, lentamente, eso es como cualquier fármaco, pero después más, todos los depresores del sistema nervioso central se deben administrar con infusión lenta, endovenosa, para evitar colapso vascular. Y esto, digamos, dice ahí prever los problemas que se pueden presentar al administrar a personas que requieren conservar su estado de alerta, ¿no? Celadores, etcétera, ¿no? Soldado que está de guardia, ¿no? Esas cosas, ¿no? El maquinista, ¿no? Maneja, pues, digamos, con sus manos, de pronto máquinas que pueden quitarle una mano, un brazo, todo, ¿no es cierto? Entonces, pues deben estar muy vigilantes. Un estado importante, adecuado, ¿cierto? Indemne. Entonces, en esos casos, pues, si le vas a prescribir, necesariamente le tienes que dar incapacidad, sacarlo del trabajo. Doctor, ¿y se le puede mandar un veterinario que sea corta la vida? No, porque con un segundo que se descuide, se quedó sin brazo, ¿cierto? Pues se le metieron los ladrones, o lo mataron, ¿cierto? Invadieron el distrito militar, ¿cierto? Etcétera. El cirujano cortó la aorta en lugar de cortar lo que tenía que cortar, ¿no? Etcétera. ¿Cierto? Bueno. Y el farmacólogo les pone a las disparadas. Ese es menos grave. Se ríen ustedes un rato. ¿Cierto? Entonces, bueno, evitar la administración en madres embarazadas, ya sabemos por qué, y lactantes. Y evitar su empleo por periodos prolongados, ya sabemos por qué. Hablando de ansiedad, entonces tenemos la buspirona, una sustancia no benzodiazepínica, ¿cierto? Ustedes ven, posee efectos ansiolíticos similares en magnitud a las benzodiazepinas, carece de efectos sedantes, relajantes o anticonvulsivantes, es decir, no es una benzodiazepina. ¿Sí? No desarrolla farmacodependencia, esta es una gran ventaja, ¿cierto? No potencia el efecto de otros depresores, otra ventaja, ¿cierto? Y su efecto ansiolítico se obtiene después de 4 semanas de administración. Una desventaja, una muy prolongada, ¿cierto? Entonces, que cubrir eso ya se inicia, entonces hace como la ¿cierto? Y su mecanismo de acción es una respuesta parcial de serotonina, receptores de serotonina. Ok. Pues los usos clínicos de la pirona, tratamiento de ansiedad, ¿cierto? Crónica, que no ayuda por su latencia, ¿cierto? Por su latencia, exactamente. Para algunas fobias sociales, también sirve como antidepresivo por retirar los psiquiatras, que hay algunos que trastornos, ¿no? Ansiedad
el componente de ansiedad, también se maneja un poco el componente de depresión. ¿La latencia de la buspirona es larga o baja? ¿Cómo? ¿La latencia de la buspirona es larga o baja? ¿Usted qué cree? 4 semanas. Larga. ¿Cierto? ¿Qué es latencia? Por definición. Tiempo transcurrido después de su administración hasta observar efectos. ¿Cierto? Muy bien. Los efectos indeseables de la aldosterona, pues, no se comparan con los de la benzodiazepina, somnolencia, mareo, cefalea, disturbios del sueño, diarrea, relativamente frecuente. ¿Quién puede creer? Pero la diarrea pues, hace que se suspendan algunos medicamentos, ¿no? Palpitaciones, tinitos y congestión nasal. Son las, digamos, con frecuencias, pues, no tan altas. Bueno, en cuanto a hipnóticos no benzodiazepínicos, tenemos la sustancia Z, clorpidem, soticlona, ¿cierto? Son agonistas de tabaco, ya es más achito. Su eficacia como hipnótico es comparable con las benzodiazepinas, es decir, en términos terapéuticos, pues, son comparables. Y normalmente se utilizan para tratamientos cortos de insomnio, ¿cierto? Digamos que son moléculas diferentes a las benzodiazepinas, no obstante, entre más se han utilizado, más parecidas en sus efectos terminan con las benzodiazepinas, ¿no? Antes se pensaba que pues, eran muy diferentes en sus efectos, excepto pues, en el efecto hipnótico, pero en realidad se ha visto que no es bien así. Inclusive han salido algunas problemitas, ¿no? Por ejemplo, esto, aquí ya lo había mostrado. Por ejemplo, aparecen comunicados, ¿no? Hablando de que puede haber algunas alteraciones en la atención, en aspectos del perfil psicológico, intelectual, en el performance, ¿no? De los usuarios de estas sustancias Z, y se hace una advertencia en ese sentido, ¿ok? Entonces es como para entenderlo. Bueno, bien, listo, terminamos, ¿sí ven? Esto fue fácil. Ahora la otra. ¿Dónde están mis asistentes? Bueno, muy bien. Muy bien, vamos a anestesiarnos. Si estaban con, ¿no? Ya entrando en sueño, sedados, ahora van a quedar anestesiados. ¿Ok? Listo, le vamos a poner un chip para que les vaya bien en farmacología. Todas preguntas, ¡pum, pum! ¡Pum, pum! ¿Qué pasó después de esta clase? ¿Listo? ¿Preparados para el viaje? Bueno. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Quién pregunta? ¿No? ¿Ahí? Bueno, pregunten ahora porque después ya todos firmaron con definitivo formado. Bueno, la anestesia general pues es muy compleja y es campo realmente de especialistas. Y en ese sentido, yo les presento los anestésicos de forma muy general. Hago énfasis en algunos, sobre todo los endovenosos, porque el médico general se encuentra en algunas unidades asistenciales, de pronto en clínica del dolor, en unidades de cuidados intermedios, cuidados intensivos, salas de recuperación, se enfrenta a estas moléculas, y tienen que conocer de estas moléculas un poco. Ustedes en anestesia pues también nos van a ver el concepto ya muy pragmático, muy real de la anestesia con los anestesiólogos, por supuesto un contexto más claro. Pero algunas nociones deben ser impartidas en este curso, ¿no? Entonces la anestesia general podría definirse de esa forma, como una pérdida de la conciencia y de la reactividad de estímulos dolorosos, intensos, es reversible, producida, tiene que serlo, no como haría, producida por un fármaco en el cerebro. Entonces eso, digamos, introduce a anestesia. Si la anestesia es eso, necesitamos un anestésico. ¿Qué es el anestésico? El fármaco que está en el cerebro, ¿cierto? Que de forma reversible, ¿qué causa? Pérdida de la conciencia y disminución de reactividad. Somática vegetativa. ¿Ok? Eso es sencillo. Muy bien. Pueden haber
potencias, es más difícil calcular las potencias terapéuticas, o no son farmacológicas, son terapéuticas, son muy complicados hoy en día. Al comienzo de la anestesia no era tan complicado porque la anestesia inició con unos gases, gas, el éter, ¿sí? Así como la anestesia local comenzó con la cocaína y después con la prima, ¿no? Entonces la procaína, la anestesia general comenzó con el éter, y el éter era un viaje de verdad a la casi muerte, y muchos terminaban muertos, porque es un gas con un rango terapéutico supremamente estrecho. Se sobrepone las curvas de efecto y las curvas de mortalidad. Entonces algunos, el plano, para alcanzar el plano anestésico con éter, eso pues, ya no se usa, pero cuando se usaba, estaba muy cerquita del plano de depresión medular, de la médula oblonga, o médula oblonga. ¿Qué otro nombre tiene? Muy bien, por fin alguien sacó la patria, sí señor. Exactamente. Y entonces a un paciente que le bloqueemos, ¿cierto?, la neurotransmisión y la conducción en el bulbo raquídeo, ¿qué le pasa al paciente? Se muere, ¿cierto? ¡Pum! Se murió. Eso es lo que hacía el éter, ¿cierto? Le paran los centros respiratorios y también los cardiovasculares. Así nomás. Entonces el éter, ¿qué pasó? A buscar un reemplazo. Si no, pues, muchos morían. Y así aparecieron otras sustancias. Hoy en día no se usa una sola sustancia en el acto anestésico. Se usan varias sustancias. Justamente con la intención de obtener lo mejor de la molécula y evitar lo peor de la molécula. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces se busca el bueno en analgesia, y anestesia y analgesia no es lo mismo. Entonces, ¿quiénes son los mejores analgésicos? Ahí les voy introduciendo el tema. Los opioides. ¿Cierto? Los opioides. Bueno, opioides son los mejores analgésicos que existen, ¿cierto? Pero no para todos los dolores, pero sí para los más comunes. Dolores viscerales son muy buenos, para dolores somáticos son muy buenos, para los neuropáticos no son tan, pierden el ánimo. La verdad, 1 de 5 responde a los opioides en el dolor neuropático. Pero acá, para pacientes que van a ser llevados a procedimientos menores o mayores, el dolor somático, el dolor vegetativo, es el que tenemos que controlar. Y en eso, los reyes son los opioides. ¿Cierto? Y se usan otras sustancias, para hacer perder el conocimiento al paciente, para facilitar la relajación de la laringe, de la faringe, de hacer la intubación, control de la vía aérea, acoplamiento al respirador. Entonces se usan diferentes sustancias. Se usan otras sustancias para evitar los reflejos vegetativos de taquicardia, de bradicardias severas, ¿cierto?, de hipertensión, de hipotensión. Entonces en la anestesia, en el acto anestésico, vamos a ver una mezcla de fármacos. Hay dos grandes tipos de anestesia: la anestesia endovenosa, que es porque se da con anestésicos que administran por vía endovenosa, y está la anestesia inhalatoria, que es donde se usan los gases terapéuticos, ¿ok? Que ya no es el éter, son otros, ¿ok? ¿Listo? Más o menos el contexto general, ¿cierto? Esto para terminar en la mesa. Muy bien. Aquí. Ahí lo que les decía, ayer se utilizaba el éter etílico, hoy no, ¿cierto? El óxido nitroso también se utilizaba y se sigue utilizando como hablador de gases terapéuticos. Tenemos el cloroformo, que prácticamente en medicina como tal es muy raro que se utiliza como otros fines, pero no en medicina, ustedes lo saben, ¿cierto? Bien. Aquí, solo para la historia, lo que ya les decía, el estado
de la anestesia quirúrgica es el 3 y el 4 es el estado de la depresión de la médula, ¿cierto? Y eso pues es fuerte, ya les había mencionado. Extraído del texto de Goodman, ¿cierto? Nos habla de algunos principios generales de la anestesia, ¿cierto? La administración de la anestesia general persigue fundamentalmente, como dice ahí, estos 3 grandes objetivos: minimizar los posibles efectos nocivos directos e indirectos de los agentes y técnicas anestésicas. Como les dije, evitar al máximo. Mantener la homeostasis fisiológica. Hay que entender que lo que hace uno con los anestésicos es manipulación de variables fisiológicas, ¿cierto? Y en lo posible esa manipulación debe ser cuidadosa, debe mantener la vida del paciente y la manipulación debe permitir revertirlo a las funciones normales, en magnitud y en calidad, ¿cierto? ¿Listo? Por supuesto, tiene el anestesiólogo que estar atento de muchas cosas, del ambiente mismo donde está el paciente. El entorno normalmente es frío, y es frío por varias razones. Se aplican líquidos fríos, está en un quirófano pelado, la mayoría de las veces, con baticas muy delgaditas, ¿cierto? Está expuesto a temperaturas muy bajas, cierto grado de hipotermia. Algunas veces inclusive el anestesiólogo prevé eso, y cuando es necesario, pues administra líquidos calientes, cuando es necesario, cuando es conveniente, etcétera, etcétera, ¿cierto? No es todos los casos, porque a veces el cirujano dice: no, pues no me dañen la cirugía porque lo necesito lo más frío posible. Mejor dicho, usted lo puede matar, yo hago la operación y usted lo resucita, mejor. ¿Sí? Entonces, crean, todos ustedes ven hasta en las películas: oh, el chacho del cirujano. No, es el anestesiólogo. Es duro. ¿Ok? Bueno, es prever todo, este paciente, qué problemas tiene, qué problemas puede presentar, todo. ¿Sí? Por eso el anestesiólogo cuando dice: no se opera, no se opera. Así es sencillo. ¿Ok? Claro, el que me lo va a decir es el médico de turno. Ustedes lo mandan: vaya, dígalo, no se va a operar. No, bueno. Y tercero, mejorar los resultados posoperatorios con la selección de técnicas. Es decir, el acto anestésico debe también saber que después, cuando ya acabe la cirugía, ¿cierto? Él debe tener la mejor recuperación y más rápida la recuperación. ¿Okay? En un momento quise ser anestesiólogo, a mí me pasó eso, un consejo. Yo abandoné mi primer amor en ese sentido. Bueno, era un caso curioso, ¿no? Estaba en el segundo semestre y quería ser morfólogo. En tercer semestre quería ser fisiólogo o bioquímico, estaba dividido. En cuarto semestre quería ser patólogo, ¿no? En quinto semestre fue como el descanso, ahí yo me mantenía en la patología, pero en sexto semestre quería ser internista. En séptimo semestre quería ser ingeniero. En octavo semestre quería ser pediatra, ¿cierto? En noveno semestre quería ser psiquiatra. En décimo semestre quería ser cirujano. No, ahí sí no fue cirujano, quería ser anestesiólogo. Por supuesto, esa fue la que más me duró. ¿Por qué me duró más? Porque ya estaba más maduro, porque ya había visto muchas cosas, porque ya me había desencantado de las otras cosas y hacer. Y me mantuve ese décimo, 11 y 12 y terminé el internado y quería ser anestesiólogo, me fui para el rural. Y quería ser anestesiólogo, me fui para un rural allá en San Vicente de Chucurí, donde comencé a operar mucho. Ya vienen que quería ser cirujano. Y entonces termino el rural, me presento a la UIS y ahí vienen que paso a la residencia de cirugía. ¿Se dieron cuenta? Que dejé a mi amor de 3 años. Eso me costó. Después quise volver. En el 2011 me presenté, pasé el examen, saqué uno de los mejores exámenes, pero ya hubo hilos políticos que no me permitieron, a pesar de una buena hoja de vida que tenía y un buen examen,
No veía mal hacer anestesiología. Porque decían que mis patrones de la universidad donde yo había pasado, no era aquí, claro, que eso no, todavía no estaba trabajando acá, fue hace más de 11 años, consideraban que yo ya no iba a ser más profesor de farmacología y que me iba a dedicar a la anestesia, que sí, me había rescatado. Y yo no los podía obligar, porque ellos se reservan el derecho a anestesia. Y me dejaron pensando en mi gran amor, ¿no es cierto? La anestesia me gusta mucho. Pero si ustedes me preguntan, bueno, y si usted se gana el valor, ¿usted haría anestesia? Yo les diría, pronto. De pronto. La dedica, por supuesto, no ya. Ustedes les va a pasar poco. Entonces tengan cuidado con eso, y es en serio. Yo tenía ese problema, y mi hija mayor me lo dice, que ella es médica. Dice, es que eso es un problema. Yo tengo un problema, yo quiero ser cirujana pediatra. Que es complicado para mí, ¿sí? Porque son muy pocos cupos, 3 por año en Colombia. 3 o 4. Y el mío era que todo me gustaba. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, los dos son un problema. ¿Cierto? Bueno, listo. Les quería compartir. En muchas cosas ustedes se han dado cuenta, yo soy un libro abierto. Bueno, ¿qué más les puedo decir? No se olviden de esto entonces. Y no se olviden lo del cuento del primer amor. Para que ustedes lo piensen bien, lo piensen bien. Uno está joven, uno cree que puede hacer muchas cosas, el tiempo le va a pasar, va envejeciendo, va a hacer cosas, tiene hijos, etcétera. Y uno dice, no, proyecto hijos mata cualquier otro proyecto, por supuesto. ¿Sí? Eso sí, primero para mí, la familia y después el trabajo. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos una descripción de lo que es el estado anestésico. ¿Cuáles son los componentes? La amnesia, que en muchos casos, como dije, es favorable, en el escenario sobre todo quirúrgico. La analgesia, fundamental. La inconsciencia, no siempre requerida, inclusive a veces se requiere un estado vigilia para ciertas cirugías, sobre todo neurocirugía funcional. No, manejar, por ejemplo, operar un Parkinson, ¿no? Pueden estar, ¿no? Allá, pues el neurocirujano funcional necesita tocar allá y que ya le pase. ¿Cierto? Por ejemplo. La inmovilidad respuesta a la estimulación nociva, por supuesto que tiene que estar. Y la atenuación de las respuestas autonómicas, que como les mencionaba, puede ser muy grave, ¿no? Hipertensión, hipotensión, bradicardias, etc. ¿no? Las respuestas al estrés, elevación de cortisol, otras hormonas, etc. Hay que controlarlas. ¿Ok? Todavía no me acostumbramos, no me acostumbrar. Esto es una potencia, pero no para la anestesia endovenosa, sino para los gases, que se llama el MAC, la mínima concentración alveolar. Y ahí está la definición de ellos. Eso lo usan con los anestesiólogos de manera informativa. Vamos a comenzar ¿con qué? Con la anestesia endovenosa, en donde vamos a ver, como dije, los fármacos buenos para la analgesia, para la relajación muscular, para manejar los reflejos somáticos y vegetativos, ¿cierto? Y ahí entonces nos encontramos con la famosa, tres metas grandes, que son la inducción anestésica, mantenimiento anestésico y despertar. Es decir, los fármacos que les voy a presentar a continuación, se los voy a presentar más o menos atendiendo a eso, cómo es la inducción, cómo es el mantenimiento, cómo es despertar, y aspectos del perfil de seguridad que son importantes a la hora de administrar una anestesia, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si libera estamina o no, etc. ¿no? Estas son las teorías que existían, pero en realidad lo más importante es que vamos a ver esto, que el GABA es el que manda en la parada. Miren ustedes, aquí está el GABA como blanco. ¿De quién? De los halogenados. ¿Quiénes son los gases terapéuticos? ¿De quién más? De los barbitúricos, como cuál, como el tiopental, que es el que más se usa todavía dentro de los barbitúricos, el propofol, el etomidato y aún las benzodiazepinas, las
benzodiazepinas también hacen blanco en él. Entonces, es el receptor, importante en la farmacodinámica de todos los fármacos que vamos a ver, excepto algunos como la ketamina, que van a inhibir aspartato y glutamato. En realidad van a antagonizar los receptores de NMDA que estimulan el aspartato y el glutamato. ¿Okay? Y hay algunos de pronto que son estimuladores de glicina, pero eso no es común. Eso lo van a ver ustedes en la descripción. ¿Listo? Ahora ustedes están viendo que existen fenotipos de receptores, ¿cierto? ¿Para qué? Responsables de la sedación y de la hipnosis. ¿De quién? Entonces ustedes están viendo aquí que, por ejemplo, el efecto sedante hipnótico mediado por el etomidato y el propofol es a través de la subunidad beta 2 del receptor GABA. Y el mismo efecto sedante hipnótico mediado por las benzodiazepinas es a través del alfa 1. Entonces, el fenotipo de receptor que media los efectos sedantes hipnóticos para estas sustancias es el GABA, alfa 1 beta 2. ¿Ok? Y para disminuir, ¿no? Disminuir esa agitación motora, sobre todo, y potenciar un poquito la relajación muscular, etc., tenemos las unidades beta 3 para etomidato y propofol y las alfa 2 para las benzodiazepinas. El GABA A, alfa 2, beta 3, gamma 2, entonces son los responsables de los efectos biorelajantes de esos fármacos. Y entonces ya estamos entendiendo que todos estos fármacos tienen también todos estos efectos, ¿no? Son hipnóticos, sedantes, ¿no? Muy profundamente hipnóticos, sedantes, ¿cierto? Y también con cierto grado de relajación muscular. Unos más que otros, vamos a ver un poco en el detalle, ¿cierto? Bien. Entonces aquí ya les había mostrado quién. GABA. ¿Quién? GABA. Muy bien. Entonces, comencemos con los opioides. Fuimos con los opioides, ¿cierto? Entonces, los opioides les debo decir un poco porque se supone que aquí ya hayan visto los opioides, pero les recomiendo que estudien el tema de opioides. Felipe no les dejó ni el taller de opioides. Anda un poco corrido ahí con ese nuevo trabajo. Bueno, si no yo había dado esa clase a ustedes. Los opioides tienen varios receptores, pero los mu, los kappa, digamos, y delta son los más interesantes y la verdad los que median la analgesia son los mu, principalmente los mu, y los kappa, en segundo lugar. Entonces, cuando estimulamos estos dos tipos de receptores por los opioides, se obtiene analgesia. Pero también, cuando estimulados los mu, se obtiene depresión respiratoria. Entonces, cuando los opioides los utilizamos en urgencias, en una sala de hospitalización, en una sala de clínica del dolor, el gran fantasma que nos rodea se llama depresión respiratoria. Y hay que tener cuidado, hay que tener respeto con ello. ¿De acuerdo? Con la depresión respiratoria. ¿Qué hay que hacer? Pues conocerlos. ¿Cuáles son los que más depresión respiratoria causan? Los que más depresión respiratoria causan son los que yo les estoy presentando hoy, porque son los más potentes desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista farmacológico y terapéutico. ¿Okay? Es decir, que con pocas dosis estamos teniendo un efecto analgésico muy grande, pero también depresor respiratorio. Como por ejemplo lo que... De morfina para allá. Morfina, fentanilo, remifentanilo, señor. Sí, pero esa sí no la utilizamos en anestesia. Eso es una sustancia que se usa, hace parte de los fármacos ¿de qué? De adicción, ¿no? Entonces, se ve en toxicología y no en farmacología, ¿vale? Pero sí, son de esa familia, ¿no? Pero acá, morfina, fentanilo y demás son muy potentes. Entonces, pero hay otros menos potentes, pero morfina lo usan bastante en urgencias, sí. Cuidado con la morfina, ¿cierto? Cuidado con la morfina y con otros que causan depresión respiratoria, y estos sí causan sin compañía, solitos. ¿Se acuerdan de las benzodiazepinas que les dije? Si el paciente está neumópata, si está tomando otro medicamento, no, estos solitos no necesitan a nadie para causar depresión respiratoria. Entonces, si lo administramos en dosis muy altas, si lo administramos en tasas de infusión muy rápidas,
tengan el laringoscopio, porque hay que intubar al paciente, si no se nos muere. ¿Ok? Entonces, cuidado, eso sería mala praxis. Entonces, pero siempre hay que tener, en clínicas de dolor, siempre el carro de paro está ahí. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los analgésicos más potentes, pero también depresores respiratorios. ¿Está claro? Solo que ese problemita en el escenario de la anestesia, pues deja de ser un problema. ¿Por qué? Porque en anestesia general, ¿cierto? Hay que intubar al paciente. Entonces eso se llama protección de la vía aérea. Entonces el paciente, primero, ustedes van a aprender con los anestesiólogos, ¿cierto? Hacen la protección, aplican un nanomascarillazo, le dan un poquito ahí de dosis de esto, un sedante, le aplican un midazolam, le aplican un poquito de fentanilo, le aplican el oxacinilcolina o panpuronio o ronfuronio, relajarle los musculitos o un mascarillazo de sevoflurano, y de una vez va al anestesiólogo, pon, en 3 segundos, lo canuló, lo copla al respirador y dele. Así como lo dije, así se hace. Pero, claro, eso lo hacen los expertos, ¿cierto? Los expertos. Pero ellos conocen muy bien las sustancias, ¿sí, doctor? Los míos, que son los más importantes en la analgesia, doctor. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces aquí ese problema no es tanto, pero ojo con los opioides, mensaje que quiero que les quede. Ojo con los opioides, las dosis, las tasas de infusión en salas de emergencia, de hospitalización, ¿ok? Salas de recuperación, salas de clínica de dolor. Siempre hay que tener carro de paro cerca, ¿ok? Uno no sabe cuándo, ¡pum!, el paciente nos hace la depresión. Hay que tener la naloxona, que es el antagonista, con el que revertimos los efectos de depresión, pero también los efectos analgésicos. Entonces, eso también hay que cuidar. Bueno, muy bien. Eso fue un curso rápido porque se supone que a esta altura ya debería. Entonces, morfina, fentanilo, alfentanilo y remifentanilo, que es el más usado, son los opioides en el escenario de la analgesia, en el contexto de la anestesia general, ¿vale? Porque son los más potentes analgésicos, potentes y eficaces, desde el punto de vista terapéutico, analgésicos. No me confundan potencia y eficacia, ¿vale? Potencia es que se requiere muy poca dosis para alcanzar un determinado efecto. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a ver que ahí está. Una vez asegurada la función respiratoria, vamos tranquilos, por lo menos en esta parte. Ahora, ¿qué problemas cardiovasculares de pronto nos pueden suscitar? No muchos, en realidad son más beneficiosos comparados con otras sustancias que vamos a ver. Estos no deprimen el sistema cardiovascular, en últimas. A pesar de que ustedes dirán, ay, pero mire, hay unos que están causando bradicardia o esta cosa así, pero en términos generales, una bradicardia con un poquito de atropina, para arriba. ¿Me bloquea qué hace la atropina? Me bloquea los M2, muy bien, están estudiando, muy bien. Los M2 cardíacos, ¿cierto? Y entonces, la frecuencia para arriba, ¿cierto? Muy bien, excelente. Bien, así me gusta, que estudien bastante. Bueno, normalmente la morfina, cuando se trata de cirugías de la vía biliar, no se debe utilizar porque tienden a incrementar el tono de esta vía, sobre todo el esfínter de oro. Entonces, eso sigue siendo válido hasta ahora. Bueno, ahora, los opioides son muy buenos analgésicos, no deprimen las funciones hemodinámicas, cardiovasculares importantes, se utilizan inclusive muchísimo en cirugía cardíaca, excelente, pero no contrarrestan las acciones de catecolaminas, de hormonas, ¿cierto?, que se liberan en grandes cantidades en estos pacientes. Ahí sí eso hay que hacerlo fármaco por fármaco. Muy bien. Fentanilo dice es mejor que la morfina en términos de eficacia, ¿es cierto? Sí, es más potente y eficaz, comparado a la magnitud de efecto del fentanilo es mayor, pero mayor que el fentanilo también son el remifentanilo, ¿ok? O sea, es decir, hay sustancias más potentes y eficaces que el fentanilo mismo. Pero el fentanilo es muy utilizado, es bastante seguro, tiene
Cuando ustedes comiencen a estudiar molécula por molécula con más detalle, se van a dar cuenta que el fentanilo no demanda gran función hepática ni renal, es decir, y no es ni muy nefrotóxico ni es hepatotóxico. Entonces, tiene un perfil de seguridad en ese sentido muy bueno. Los opioides no liberan histamina, lo cual es muy bueno. Hay sustancias que pueden liberar. Ustedes van a ver, de pronto con Felipe, van a ver algunos relajantes musculares de placa que liberan histamina. Y eso es muy malo porque en algunos pacientes pueden generar un cuadro de anafilaxia. Y tener una anafilaxia en el quirófano, pues nadie quiere. ¿Ok? Entonces hay que hablar un poco de si libera o no libera histamina. ¿Cierto? Bien. Ojo que producen una luz que se llama toras en leño. Pero ahí entran las benzodiazepinas, que son relajantes musculares, no de placa. Ustedes van a entender un poco lo que es de placa, pero ustedes lo entienden muy bien, porque ya vimos la placa nerviosa, ¿cierto? La vimos en el sistema nervioso, ¿cierto? Autónomo, con introducción. La placa, ¿cierto? Neuromuscular, ¿cierto? Es bloqueada por los derivados del curario. Eso lo van a ver con el doctor Felipe, ¿no? Y la usan los anestesiólogos. Pero aquí, bueno, esos relajantes musculares ayudan, pero a veces también puede ser que no se haya administrado una benzodiazepina, también ayudaría un poco. Aunque no ayuda que los relajantes musculares son los que más relajación flácida producen y en ese sentido son los que más alivian el tórax del leño que pudiera presentarse con los opioides. ¿Ok? Bien, seguimos. Ajá, bueno, aquí algunos aspectos cinéticos. Resaltar que, digamos, el remifentanilo, más que el fentanilo, el remifentanilo, aquí voy por acá, ¿cierto? Es el más utilizado por los anestesiólogos por su perfil. ¿Por qué su perfil? Es muy interesante. Él se metaboliza por esterasa, porque él es más un éster. Entonces se metaboliza por esterasas plasmáticas. En ese sentido tiene una duración de acción muy corta, o sea, una recuperación rápida, y tiene también una acción muy rápida, es decir, es lo ideal. Cuando un anestesiólogo le pregunta a usted qué quiere, el del fármaco, que actúe rápido y que no dure mucho la acción. Porque así, esos son los fármacos de mejor perfil para titular. Para titular, para ir ajustando. Para ir ajustando. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Y así uno tiene el paciente en la meta que uno quiere. ¿Está claro? Listo, puede ser más utilizado. Y él tiene un componente cinético que explica eso, que es metabolizado por esterasas sanguíneas. ¿Ok? Listo. Importante. El anestesiólogo, hay anestesiólogos muy y todos son versátiles y utilizan las mejores cosas, ¿no? Entonces han aprendido en décadas de práctica que los fármacos pueden potenciarse en cosas buenas, algunos, y se usan, y disminuir problemas. Entonces, los gases disminuyen las dosis, las necesidades de opioides y viceversa. Y con eso es bueno porque las toxicidades tanto de los gases como de los opioides están asociadas a las dosis. Entonces, mutuamente se potencian y que podamos disminuir sus dosis, tenemos lo mejor de ellos y disminuimos lo mejor de ellos. ¿Está claro? Más o menos ahí. Igual pasa con los si ven conmigo los dos, de pronto va a ser así, las insulinas y las no insulinas, pues volveremos a hablar un poco de estas estrategias. Bueno, ya les he hablado de problemas como la depresión respiratoria, no, ese no les he hablado, de la rigidez muscular, entonces hablemos de redistribución que tiene que ver con depresión respiratoria también. Resulta, no tanto el remifentanilo, pero otros como el fentanilo, ¿no es cierto? Y otros opioides potentes, tienden a acumularse mucho en el tejido adiposo, ¿no es cierto? Y en el músculo esquelético. Entonces, si la infusión, la cirugía ha sido larga, etcétera, etcétera, puede ser que se hayan acumulado bastantes cantidades. Y cuando ya termina la cirugía, el paciente despierta, ¿no?
y se manda a recuperación, de repente ahí comienza a redistribuirse, a salir de los depósitos el opioide. Y el paciente ya no tiene protección de la vía aérea. Entonces se ha aprendido un poco sobre eso y hay protocolos para evitar depresiones tardías, entonces hacen un poco la reversión del efecto, algunos aplican inclusive naloxona, ya evitando, ¿no?, que se vaya a presentar, o atentos, entonces están atentos, cómo está, función espontánea, miran, ¿no?, la expansión torácica, todo, comienzan a ver, hacen carnometría, bueno, varias cosas. Y entonces están detectando, ¿cierto? Si hay o no necesidad de qué, de que se intervenga de pronto antes o estar muy atentos que de pronto va a ser un paro, ¿cierto? Pero también evitando a veces el uso de infusiones prolongadas de estos opioides. Por eso es que les digo que remifentanilo les gusta más, porque la mayoría de las veces, como se nos va metabolizando muy rápido, no se acumula. ¿Están entendiendo? Entonces eso también evita esa depresión respiratoria tardía, que es por redistribución. Las dos van de la mano. El otro es el delirium paralítico, paciente no hace popó. Eso se ve más en paciente de cuidado crítico, que ha estado con mucho tiempo con fentanilo. Eso se puede convertir en un problema. Bueno, o en pacientes que ustedes van a tener por varios días con infusión, con bombita. ¿Listo? Bueno, muy bien. No se les olvide que si utilizamos el antagonista para tratar la depresión respiratoria, ¿cierto?, también quitamos la analgesia. Entonces tenemos que buscar alternativas, catéteres, bloqueos, lo que podamos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, les dije que el barbitúrico que más se utiliza, que ya se usa muy poco en realidad comparado a antes, pero se sigue utilizando, es el tiopental. Uy, cuidado. Yo no le compro otro, ¿no? Bueno, el tiopental es un anestésico, produce hipnosis, sedación profunda, ¿cierto? Lo apaga uno completamente, es decir, es un coma farmacológico, produce, ¿cierto? Él tiene sus ventajas, que tiene latencia corta, la duración no es muy larga, hasta 10 minutos, el efecto máximo 1 minuto. Tiene ventajas como que disminuye el consumo de oxígeno cerebral, disminuye la presión intracraneana, ¿cierto? Entonces tiene unos efectos neuroprotectores y algunos protocolos de neuroprotección incluyen el tiopental. No son hoy en día, digamos, así como la primera línea, pero es una alternativa. Tiene dos problemitas. Depresión respiratoria. Ustedes dirán, pero bueno, como igual que los opioides, ¿tienen la vía aérea asegurada? Sí y no. ¿Por qué? Porque algunas veces el tiopental se utiliza para procedimientos pequeños y cortos. Y el anestesiólogo muy canchero a veces no lo protege, sí, pero no con cánula orotraqueal. Una Guedel, le pone una cánula de Guedel y le pone un mascarillazo y ahí lo tiene, con eso protegido. Pero no es bien la intubulación orotraqueal. Y a veces se puede llevar los sustos, porque el paciente se le deprime, causa una depresión. Es muy raro porque ellos son muy acertados, pero algunas veces puede presentarlo cuando están apenas en el comienzo, residentes o algo. Les puede pasar. Y entonces pues hay que intubar. Ahí sí, si la depresión es muy marcada, a veces pues, la no invasiva no es suficiente y hay que intubar. ¿Cierto? Ellos a veces colocan la mascarilla laringe, ¿ustedes las conocen? ¿No? Que se tapa ya la glotis, ¿no? Hay varios dispositivos. Bueno, ¿por qué? Resulta que el tiopental tiene un efecto directo sobre el músculo lisobronquial y produce broncoespasmo, ¿cierto? Por eso es más marcado. Además de depresor, también es broncoconstrictor. Y en asma no se administra. Aquí yo tengo oído de tísico, ¿cierto? Entonces un poco tísico. ¿Ya aquí un tísico? ¿Aquí un tísico? Sí. Bueno, cuidado con los extremos de la vida, dice. Ojo, niños
y pacientes de edad avanzada son muy susceptibles. Ojo también con la presión intragástrica, el diopental aumenta. Entonces no es el anestésico ideal para inducción anestésica, que se usa mucho para inducción anestésica, en pacientes que llegan de urgencias, porque una empanada, de pronto se comió antes de que se cayera en la moto o lo estrellaran, se había comido una empanada, esa empanada se puede ir por la vía aérea, ¿cierto? Puede broncoaspirarse el paciente porque puede estar causando, ¿no? Bueno, este sí me afecta hemodinámica, causa un brusco descenso de la presión arterial. No es recomendable, entonces, en pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, pacientes que están en choque séptico y necesitan ser intervenidos para remover el foco séptico, pacientes que están politraumatizados con choque hipovolémico, con trauma cerrado abdomen o del tórax, con hematomas importantes. No, ahí no. Lo mental no es indicado porque causa inestabilidad. ¿Ok? También se ha observado arritmias por hipercapnia, por hipoxemia o por toxicidad hepática, asociada al diopental, ¿cierto? Ya les había mencionado el efecto neuroprotector, inclusive el coma barbitúrico, ¿cierto? Y sus fundamentos neuroprotectores. No es un buen relajante muscular, no lo es. Es decir, no es que relaje, no es que no relaje, sino no es un efecto suficiente. ¿Vale? Para eso que están los relajantes de campo. ¿Ok? Y se han observado con cierta frecuencia, ¿cierto?, cuadros de porfiria fatales por incremento en la síntesis de efectos idiosincráticos. Fatales. ¿Okay? Bueno, también tiende hay que ajustar en los pacientes con gran masa corporal, hay que ajustar la dosis porque se distribuye bastante en ese sentido. Las benzodiazepinas ya se las presenté y por los efectos sedantes, hipnóticos, es que fundamentalmente se utiliza y un poco cuando uno se quiere potenciar amnesia, ¿no? El más utilizado de todas las benzodiazepinas, la más, es el midazolam, de acción corta, latencia corta. ¿Y por qué? Para articular, para controlar. ¿Ok? A colocar un diazepam que dura un montón de horas. ¿Ok? Bien. Básicamente es eso. Algunas veces es la alternativa, pero el midazolam es lo que se quiere. Bueno. Por supuesto, ya lo habíamos hablado, todo esto se potencia y eso, cuidado, hay que tenerlo es cuando se hace la medicación preanestésica. Paciente que tiene cirugía a las 7 de la mañana, más o menos a esta hora, el anestesiólogo está llegando el día anterior, ¿no? Entonces llega y le dice a la señora o al señor, bueno, mañana vamos a la cirugía, cómo te sientes, etcétera, etcétera. Habla con él, tranquiliza, va todo a salir bien, le voy a dar una medicación para que usted duerma bien, esté tranquilo, etcétera. Lo que le va a dejar es entonces, personita, bien, el otro día está bien chévere, también lo saluda, ahí, cuenta hasta 8, tum, pum. Y 8 horas después, se sale loco. Bueno, se sale. Mantener siempre al paciente tranquilo, siempre es importantísimo. Que quiera vivir, salir bien es importante, estar en supremo es importante. ¿Ok? Ustedes se van a encontrar con diferentes pacientes. Inclusive creen que van a quirófano a morir. Hay que manejar esta cosa bien. ¿Sí? Unas veces hasta psiquiatra a bordo. Bueno, ya le mencioné. Bueno, el etomidal, otro anestésico de mejor perfil. Se me olvidó decirles, el tiopental tiene un despertar como resaca con chicha, mezclada con aguardiente, whisky, etcétera. Una resaca terrible, el despertar del tiopental. ¿Cierto? Ese no me lo han aplicado a mí, me lo han aplicado el propofol, para cuando me hacen los procedimientos, ya por mi edad, ¿no? Ustedes saben que yo ya tengo más de 15, ¿no? Entonces le toca a uno pues, que le hagan, digamos, evaluaciones, ¿no? Para
para examen del colon, examen del estómago, ¿no? Para estar ahí mirando, evaluando, chequeando. Entonces siempre que me hacen esas duodenoscopias, colonoscopias, me dan el propofol. Ya les voy a contar cómo es. Pero el tomidato no me han dado. Porque tienen, digamos, propofol, el tomidato tiene algunas cositas. Pero este tomidato, comparado con el tiopental, tiene un despertar bueno, es lo que está relatado, ¿cierto? Dice que tiene un gran margen de seguridad, a algunos les gusta bastante, lo usan bastante como conductor anestésico, inclusive hasta mantiene la anestesia con mezcla de tomidato y opioides y benzodiazepina, etc. ¿Okay? Listo, entonces es un derivado diazólico y esa es, digamos, su ventaja. Ya sabemos que actúa en los GABA, ¿cierto? Tiene algunos efectos también como el tiopental neuroprotectores, disminuye el flujo cerebral y el consumo de oxígeno, lo que hace que sean efectos neuroprotectores. Normalmente no tiene el efecto cardiovascular depresor que tiene el tiopental, y en eso también es mejor el etomidato, no libera histaminas, pero produce también un poco de presión respiratoria, pero no el broncoespasmo que causa el tiopental, ¿de acuerdo? La tromboflebitis es bastante frecuente en los anestésicos, pero el etomidato y el propofol son más recordados por eso. Se pueden observar en ciertos pacientes mioclonías, las cuales se alivian bastante bien con benzodiazepinas, ¿cierto? La náusea, los vómitos pues, con antieméticos, ¿no? La cetrona, alguno de ellos. Y, digamos, si la infusión es prolongada de este anestésico, puede llegar a precipitar cuadros de insuficiencia suprarrenal aguda porque inhiben la síntesis de esteroides. ¿Okay? Bueno, el propofol es un antifenol poco hidrosoluble, viene normalmente emulsionado. Ya sabemos que actúa en el GABA, ya eso lo mencioné antes, ¿cierto? Comparado con el etomidato y el tiopental, pues estos son también inductores rápidos con latencias cortas, duraciones de acciones cortas. Se parece más al etomidato en cuanto a perfil de seguridad, es bueno, solo por algunos pacientes con problemas cardiovasculares no, hay que evitarlo. Normalmente el propofol tiene efectos importantes, tiene un despertar suave, tiene un despertar, digamos, con confusión postoperatoria mínima, como decía. Yo puedo, una vez que me despierte, hacer ecuaciones de primer y segundo grado, así, de una, con eso les digo. A mí me gusta la matemática. No hay problema. Es decir, el efecto postoperatorio es, en mi caso, nulo, ¿cierto? Perfecto, muy bueno. Bueno, problemitas y algunos aspectos importantes. Entonces, sí, se deprime la respuesta del receptor que puede llevar a una bradicardia severa y paro cardíaco, más en pacientes cardiópatas, por supuesto. Entonces, digamos que los pacientes con cardiopatía, con alteraciones de este nivel, ¿no? Pues son, digamos, pacientes que no se les recomendaría el uso del propofol. Puede llegar a causar también hipotensión por disminución en la resistencia vascular periférica, también ustedes ahí, ¿no? Pero la mayoría de las veces no compromete el gasto, pero depende del paciente. Entonces, fíjense, pacientes con alteraciones cardiovasculares hay que evitar esta norma. Disminuye el consumo de oxígeno y el flujo sanguíneo del miocardio. Diría, bueno, eso hasta cierto punto es bueno, pero dice ahí que no se han descrito casos de isquemia miocárdica. ¿Por qué digo yo que hasta cierto punto? Que depende de la reserva coronaria que tenga el paciente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en pacientes que tienen alteraciones cardíacas es mejor evitar estas sustancias. Dice situaciones que pueden ser críticas en pacientes con riesgo cardiovascular. ¿Ok? No olviden eso. Muy bien. En cuanto a la respiración, puede ser profundamente deprimida en pacientes que hacen, digamos, inducción un poco rápida, una tasa de inducción muy rápida. Hay que tener cuidado. Eso es casi una verdad para todos, ¿no? Y pacientes con riesgos de, digamos, de depresión, ¿quiénes son? Nuevamente, neumópatas, pacientes con problemas de
que no lo había mencionado, problemas de neuropatías, neuromiopatías, ¿no? No tienen adecuada función del músculo esquelético, pueden que respiramos más por músculo esquelético, los diafragmas, los accesorios. Entonces, si hay alteraciones a este nivel, también hay que evitar. Bueno, a las neumopatías que ya mencioné. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Bueno, es muy seguro en cuanto a función hepática y renal. No presenta interacciones con muchas sustancias que se usan al mismo tiempo, como relajantes musculares, como benzodiazepinas, nada de esas cosas, ¿cierto? Inclusive se potencian los efectos amnésicos. Se presentaba, ese disolvente ya no lo usan, se presentaban alergias al disolvente, no libera histamina, y fíjense ustedes, puede utilizarse en pacientes con falla renal hepática, ¿cierto? Bueno, digamos que ahí está hablando también de la hipertermia maligna y las porfirias, ¿cierto? Porque son el fantasma de muchos anestésicos, no de este, pero sí de otros anestésicos. Entonces, siempre se habla de hipertermia maligna y de anestésico, ¿cierto? De porfirias y anestésico. Pero aquí no es tanto el hecho. Bueno, tromboflebitis cuística. La latencia conmigo casi siempre es 5 o 6. A mí me dicen cuente hasta 8 y yo llego a 5 o 6 máximo. Y ya hacen con uno lo que quieran. Es impresionante eso. Pero antes de quedarme dormido, el prime que siento, pasando. Lo alcanzo a sentir normalmente siempre a este nivel. No me alcanza a llegar ni por acá. Siempre a este nivel y ya. Después, es impresionante. Yo no sé si ustedes han estado a efectos de anestésico, es impresionante, ¿cierto? Es un viaje impresionante. Sueño más profundo que he tenido en toda mi vida. Lo que uno sueña es como si no fuera un sueño, ¿verdad? Es muy real. Es impresionante. Uno quisiera que no lo despertara. Bueno. Muy bien. Seguimos. Bueno, esto ya le dije que como se administran emulsiones, pues se puede elevar los triglicéridos, pero eso es sobre todo cuando son infusiones prolongadas, cuando se usa más en cuidado intensivo, más que en quirófano. Tiene efectos importantes sobre qué? Sobre la presión intraocular. Se usa bastante en oftalmología, disminuye la presión intraocular y es uno de los anestésicos más utilizados para procedimientos en oftalmología. ¿Okay? También de pronto para sedación en anestesia regional y en cuidado intensivo, como les decía, para el mantenimiento de una anestesia. ¿Okay? Con halogenados también podría ser para reemplazar el tegometal. Bueno, muy bien. Ketamina, ya terminamos con esta. Los endovenosos. ¿Cómo? Sí. Sí. Estamos bien de tiempo. Podemos anestesiar un poco más. ¿Cómo? ¿Y alguien preguntaba algo más? De los inductores, sí. Tiopental, etomidato, propofol. No. Inclusive en los gases, el sevoflurano también. Lo pone ahí uno. Pero los otros problemitas. Bueno, muy bien. Ketamina. Ketamina no actúa en los receptores GABA. No actúa. ¿Cuál de los siguientes fármacos no actúa en los receptores GABA? Ustedes van a estar aquí también. Bueno, esta pregunta no se la voy a hacer. Bueno, tan aburrido, ¿no? ¿Dónde actúa? Bloqueando receptores NMDA para el glutamato, para el aspartamo. ¿Okay? Es anestésico de acción corta. En adultos produce una cosa extraña que se llama anestesia disociativa. Es un estado de coma vigil. El paciente se ve despierto, pero no lo está. Y tiene unas sensaciones vividas, a algunos les da unas sensaciones vividas, tienen cuadros alucinatorios e ilusiones también.
que suelen agitarlos y suelen requerir benzodiazepinas. En los niños no les pasa eso, los niños no tienen ese efecto. De hecho, se usa bastante en niños la ketamina porque además de eso es broncodilatadora. Entonces, pacientes asmáticos, una belleza, pacientes con hiperreactividad bronquial. Entonces, estado similar al cataléptico, ¿no? Una pérdida de conciencia con movilidad, amnesia, analgesia, todo junto llamado especie disociativa, con sensaciones psíquicas muy vivas durante el despertar, sobre todo el despertar. Normalmente hay que ponerle benzodiazepina. Yo vi ya varios cuadros, algunas